Somos en un tiempo en el cual el cambio puede ser muy veloz. Tenemos que estar listos, despiertos, como está escrito en los evangelios, ¿no? De ser prontos, ¿no? Porque si tenemos esa posición espiritual, podemos ver cambiamientos, milagros que pasan en tiempo muy pocos tiempos. Cuando la gente se va a dar cuenta que realmente es posible cambiar su realidad, su biología, su cuerpo, eso va a ser una dinamite. Cómo pensar como Dios, ¿sí? Porque él dice, tenemos que actuar como actúa Dios. Eso no es una blasfemia de pensarlo, no es algo malo. Podemos, es bueno. Dios le gusta que nosotros empezamos a pensar como Dios, o sea, eternamente, infinitamente, ¿no? Porque eso nos pone mucho más allá de de las limitaciones que normalmente tenemos, ¿no? Porque somos encajados en limitaciones, ¿no? Y tenemos que salir de esto. Saludos, hoy nos acompaña Stefano Candela, director de la Fundación Grabovoi para la protección y divulgación de las enseñanzas del doctor Grigori Petrovich Grabovoi. En un momento en el que muchos sienten que el mundo está al borde de un cambio crucial, hablaremos con él sobre esta nueva realidad que ya está emergiendo. Stefano, bienvenido a Psico y Más. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verdaderamente de participar y del hecho también que es un trabajo que va difundiendo informaciones de manera libre a diferentes oídos, diferentes percepciones para que la gente pueda tener su comprensión de lo que está pasando. Mi papel es de pasar la verdad de la información que Grigori Grabovoi brinda al planeta. Y para mí es muy interesante también escuchar porque, que exista un intercambio, porque ese tema del cambio del mundo, hay muchísimos que hablan de esto en ese momento. Verdaderamente están canales, está una percepción espiritual muy difundida en el planeta. Y se habla de quinta dimensión, de salto cuántico, de ascensión, muchas palabras, ¿sí? Pero en efecto, si le pides a la persona, sí, pero ¿cuál es el punto focal de todo eso? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Eso, eh, hay muchas respuestas, pero no hay una respuesta concreta. Grabovoi brinda la respuesta concreta. ¿Qué va a pasar? Vamos a vivir eternamente en el cuerpo físico y la vida se encaja en múltiples dimensiones, o sea, no solo 3 dimensiones, sino que el cielo y la tierra van a ser una sola cosa. O sea, somos en los últimos días de los que se hablan en las escrituras, en un proceso que son miles de años que se está esperando. La fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque se acaba el tiempo y empieza la eternidad. Va floreciendo la eternidad, floreciendo la infinidad, o sea, más allá de las 3 dimensiones, ¿sí? Porque en las 3 dimensiones, ¿cómo puedes ser eterno o cómo puedes ser infinito? No es posible, ¿sí? Pero vivir a 3 dimensiones solo es una forma de vivir. Es la forma a la cual estamos acostumbrados, pero no es la forma mejor y no es la que necesaria o es una opción. Es algo que el hombre está haciendo, lo hace de mucho tiempo, pero mirado
mirándolo con un tiempo de eternidad, es poco tiempo lo que estamos hablando, miles de años, ¿sí? Que han pasado. Y verdaderamente la enseñanza de Grabovoi dice, nos explica, eh, que algo que todos lo sentimos en nuestro corazón, que somos eternos, que no somos como un yogurt que tiene su fecha de vencimiento. No, no somos yogurt. El hombre tiene un alma inmortal. La gente dice, sí, el alma es inmortal, pero el cuerpo a los gusanos. No, esa es una opción, pero alma y cuerpo son relacionados. No es que hay el alma y el cuerpo, no. El cuerpo está encajado en el alma. El cuerpo ya es parte del alma. Y si el cuerpo se recuerda con su memoria biológica de la información eterna del alma, ya vamos a la eternidad. Y eso es algo que rompe muchísimas construcciones mentales de todas las personas que piensan normal, ¿sí? De manera tridimensional, que dicen, no, todo, nunca, no hay cosas ciertas sino la muerte. Digo, no, eso no es cierto, ¿ok? Pero también de las personas que se ocupan de espiritualidad, porque muchos dicen, sí, la eternidad, pero la eternidad del espíritu, del alma, no del cuerpo. El cuerpo está bien que muera. Pero Grabovoi dice, ¿por qué? ¿Por qué está bien que el cuerpo muera? Dice, porque está la reencarnación. Bien, pero ¿por qué es mejor que tú eres un magnífico arquitecto, ¿sí? Trabajas muy bien, después mueres, un tiempo afuera, regresas, niño, y después de 40 años otra vez a realizar como arquitecto? Si tú puedes trabajar como arquitecto 3000 años, es mejor, ¿no te parece? Claro. Es muy lógico, ¿no? Y dice, el mundo se está desarrollando. Grabovoi escribe esas cosas a final del siglo pasado, ¿sí? O sea, 25 años, ¿sí? Y ya escribía, el desarrollo de la tecnología va a sobreavanzar el ser humano. Así, la sola posibilidad por el ser humano de que no sea comido de la tecnología es que desarrolle calidades espirituales, clarividencia, capacidad de modificar la realidad, la fuerza del espíritu, y así realizar tecnología que ayude ese proceso. Si no, no hay un buen futuro, porque la tecnología no la puedes fermar y se va a desarrollar de manera no armónica, ¿no? Y eso es el punto. El punto es que es verdadero que somos en un momento de cambio, es un cambio mucho más grande simplemente de esa generación, es un cambio que se está esperando de muchísimo tiempo y va a dar una regeneración completa del mundo. Pero, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo pasa? ¿Sí? De esto yo no es que tengo algo escrito que puedo decir ese año, ese otro año. Sí, hay algo que Grabovoi escribe, pero no es este, ¿no? El punto es que comprender que Grabovoi está en el planeta, porque es una encarnación divina, para ayudar en ese proceso, ¿sí? Porque la solución no puede ser a nivel material. Si está la guerra, la solución no puede ser más camionetas más, para vencerla. No es posible. Es necesario ponerse a un nivel más elevado, y a nivel de la conciencia, sí, cambiando la conciencia puede cambiar todo. Algo maravilloso de la enseñanza de Grabovoi es que explica cómo se crea la realidad. Porque podemos preguntar, ¿cómo se crea la realidad? Las personas dicen, no se crea, ya está. Es una opción, ¿sí? Segunda opción, Dios ha creado la realidad al comienzo del tiempo y ya se desarrolla por sí misma. Grabovoi dice no y no. Dice, la realidad se crea ahora. Pero como es el proceso con el cual se crea la realidad,
Está una palabra que se utiliza mucho que se llama co-creadores, ¿no? Mucha gente ama esa palabra. Está bien. Grabovoi dice, existe una conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva no es otro que la media matemática de todas las conciencias de los seres humanos y también de todos los seres, también animales, vegetales, ¿no? Y también de los ángeles, ¿no? Y claramente de Dios mismo. Pero en eso los humanos tienen mucha importancia, ¿sí? Cuando cambia la conciencia colectiva, cambia la realidad. Simple, 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 simple. Si en la conciencia colectiva se quita el virus de la muerte, ya no existe la muerte. ¿Por qué? Somos nosotros que creamos la realidad. Nosotros en armonía con Dios. De verdad, básicamente es Dios que regenera completamente, Él sí solo, todo, ¿sí? Pero con conexión con nosotros y no puede Dios realizar una realidad que sea no aceptada por nosotros, ¿sí? O sea, eso es el aspecto de la procreación, ¿sí? Nosotros creamos. Y está claro que las leyes universales son por el hecho que existe esa conciencia fundamental de Dios que rige todo, ¿no? Porque si no, el universo sería, si todos creamos, sería todo a pedazos, todo en un lugar así, en un lugar así, ¿no? Existe una unificación. Pero ya, yo pienso que muchas veces me han hablado en ese canal, los físicos, los científicos están hablando que concretamente la base de la realidad no es la materia, sino es la conciencia. ¿Sí? Eso ya lo han descubierto ya hace un siglo los científicos cuánticos. ¿Sí? Nosotros tenemos en ese momento, decimos, final de los tiempos, esa posibilidad de comprender cómo es el proceso de creación y cuando ya podemos crear. ¿Por qué crear una realidad limitada? ¿Por qué crear una realidad con enfermedad, con muerte? No tiene caso, ¿no? Vamos hacia una realidad divina, no solo porque a la gente le gusta mucho que se diga que nosotros somos divinos, porque sí, somos divinos, pero en relación con Dios, ¿sí? No en contra de Dios, no para ver que somos mejores de Dios, no, en relación seguimos a la información divina y ya está en nosotros y simplemente la puede salir, ¿sí? Y como siempre, cuando llegan personajes de un nivel grande, ¿sí? Siempre encuentran resistencia, ¿sí? Y Grabovoi así también le pasó a Grabovoi, ¿sí? Y le pasó en Rusia, pero también ahora con Wikipedia y también en diferentes situaciones te puedo decir que hay muchísima resistencia, porque claro, lo que estás diciendo es en contra de todo, ¿sí? No solo de los fármacos, sino también por una forma de la iglesia, o sea, de todo, ¿sí? Pero el aspecto fundamental es este. La realidad se fundamenta sobre la conciencia, podemos modificar la conciencia y con esto cambiar la realidad. Y Grabovoi te da herramientas. ¿Herramientas qué son? Primera herramienta muy bien conocida, las secuencias numéricas. Yo pienso que mucha gente de tu canal ya ha escuchado esa posibilidad que existen esas secuencias numéricas, te concentras y va a llegar a un resultado, ¿sí? Otro, Grabovoi ha creado todo un sistema de enseñanza a través de clases y de libros, ¿sí? En donde nos explica cómo piensa Dios y cómo pensar como Dios, ¿sí? Porque él dice, tenemos que actuar como actúa Dios. Eso no es una blasfemia de pensarlo, no es algo malo. Podemos, es bueno. Dios le gusta que nosotros empezamos a pensar como Dios, o sea, eternamente, infinitamente, ¿no? Porque eso nos pone mucho más allá de
de las limitaciones que normalmente tenemos, ¿no? Porque somos encajados en limitaciones, ¿no? Y tenemos que salir de esto. Y también ha realizado tecnología que permite de sobresalir la situación y de realizar ese trabajo de modificación de la realidad que él llama pilotaje de la realidad o gestión de la realidad. Alguien traduce control de la realidad, pero más preciso gestión o pilotaje, eh, eh, para realizar nuestras tareas, los objetivos con más velocidad. O sea, secuencias numéricas, enseñanza, tecnología. ¿Sí? Esa es la estructura. En ese momento que está un riesgo en el planeta, porque pienso que está muy claro que está un riesgo fuerte en el planeta con diferentes opciones, Grabovoi también tiene un proyecto, de lo cual si quieres hablamos, para enfrentarse con ese riesgo y ir más velozmente, ir hacia una solución global. Perdón si he hablado mucho, pero... No, 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 para nada, al contrario. Y es lo suyo, ¿no? Que fluya y que te inspires. Mira, Estefano, me han salido algunas dudas. La primera es que, bueno, está claro de que a nivel colectivo creamos la realidad. Por ejemplo, podemos mencionar lo ocurrido en el 2020, ¿no? Cómo la gente de una forma masiva empezó a despertar, sobre todo en información, ¿no? A darse cuenta que estamos siendo controlados y tal, ¿no? Pero viendo la conciencia colectiva actual, viendo que todavía se producen, pues de todo, ¿no? O sea, situaciones conflictivas, guerras, violaciones, etcétera. ¿No crees que aún estamos lejos de crear esa conciencia colectiva de inmortalidad? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero es precisamente en esto que se realiza la guerra. Es realmente la guerra entre dos realidades que se excluyen una con otra. O sea, o vamos hacia la destrucción o vamos hacia la resurrección. No es posible, por un poco, está posible que las dos realidades están al mismo tiempo, pero vamos a escoger por un lado o por el otro. ¿Sí? Uh-huh. Te puedo decir por fe que estoy realmente, yo lo veo, lo percibo, lo siento, que vamos por la parte blanca de salvación. Pero claro, si miramos al mundo actual, hay un fermento, hay fuerza espiritual, pero claro, en ese momento el mundo no se está portando muy bien, ¿sí? Y la conciencia colectiva no es magnífica. Pero es verdadero que si miramos en los últimos 60 años, cada año hay más personas que se abren a temáticas espirituales, ¿no? ¿Sí? Hay un desarrollo, eso es visible. Y si eso le damos más tiempo, puede ser, y pienso que va a ser así, que va a dar cambios estructurales también. Hay un otro aspecto. ¿Cuánto tiempo se necesita con los medios de comunicación que tenemos ahora para que una idea fuertísima se difunda en todo el mundo? Un día, 2 días. Si tú tienes una idea fuertísima, empiezas a decirla, las personas empiezan a compartirla, llega en Australia, en China, hoy mismo. Somos en un momento en el cual los cambios de conciencia, de enseñanza, pueden ser con una velocidad que nunca ha existido en el planeta. Y todo puede cambiar en un día. Claro, se necesita esa información fuertísima, se necesita algo que la gente empiece solo a pensar en esto y a compartirlo, ¿sí? Y eso es
la vida eterna y el rejuvenecimiento, porque eso es la respuesta a todo. Pero lo que pasa es que la gente no lo cree. La gente no cree que es posible y así lo deja como algo, sí, vemos, sí, pero cuando la gente se va a dar cuenta que realmente es posible cambiar su realidad, su biología, su cuerpo, eso va a ser una dinamite, ¿sí? Sí, Grabovoi ha realizado resurrecciones. Esas son cosas que cuando la gente empieza a mirarla, tiene ese brillo, esa fuerza que puede de manera viral difundirse a números grandísimos. Te doy un ejemplo. Me ha entrevistado una periodista inglesa y empezó preguntándome cómo yo quería ser llamado con él, ella o ellos. Y digo, no, está bien él, está bien. Ok, pero ellos. Eh, eh, y ella me dijo, en TikTok está muchísimos jóvenes que comparten las secuencias de Grabovoi, pero muchísimos, eh, mm, miles y miles y miles. Y él dice, es la fundación que ha desarrollado eso, han pagado a alguien. Dice, no, eso fue totalmente espontáneo. ¿Sí? Las secuencias funcionan por sí mismas. Los jóvenes han empezado a ver que funcionan, se han inventado cosas como utilizarla, la escriben, la piensan, la ponen en el agua, ¿no? Y eso se ha difundido así, de manera viral. Somos en un tiempo en el cual el cambio puede ser muy veloz. Tenemos que estar listos, despiertos, como está escrito en los evangelios, ¿no? De ser prontos, ¿no? Porque si tenemos esa posición espiritual, podemos ver cambiamientos, milagros que pasan en tiempo muy pocos tiempos. Si un mañana vamos a tener personas resucitadas, vamos a realizar ese encuentro, y yo me presento con 10 personas resucitadas, eso que hablan de lo que está pasando y es algo real, eso puede llegar a todo el mundo en un día, ¿sí? Claro. Así que es realidad que existe una conciencia colectiva muy baja, pero también es posible realizar cambios con mucha velocidad. Somos en un tiempo que lo permite y la información que tenemos de trascendencia tan fuerte que sí, eso es posible. Ujú. Dime, Estefano, ¿cómo le llega a Grabovoi toda esta información? ¿Es a través de Ah, canalización? gracias. Sí, es mucho más de la canalización. Am, Grabovoi se encarna en el planeta en los años 60, em, pero sin padre. Se encarna directamente gracias al espíritu y a su mamá. Eh, Existe la carta que esa jovencita escribió en Vaticano para decir, yo soy embarazada, pero no he tenido relaciones sexuales. No era soltera, estaba casada, pero el marido no estaba haciendo un viaje muy largo y regresó ya con el embarazo. Exactamente como pasó hace tiempo. Y como pasó hace tiempo, el Señor regresando no la corre y acepta al hijo como suyo, lo crece como suyo, pero no es su papá. Y claro, llega con la información total. Él dice, sí, se ve mi cuerpo que crece,
pero a nivel de conciencia es estable. Siempre es la misma la conciencia. Y llega con la posibilidad de modificar la realidad, con el pensamiento. Decía, por ejemplo, que cuando iba en bici o triciclo, no sé cómo se dice, si estaba un juguete que caía en el lago, para él era más fácil regenerarlo otra vez que ir al lago a buscarlo, ¿no? Y él pensaba que era algo muy normal, que todos lo podían hacer. Pero pasando el tiempo se da cuenta que para los otros no es así, ¿sí? Y oltre a la parte de la generación, hay la parte de la clarividencia. Estaban sus amigos pequeños que le demandaban, ¿dónde está fulanito? Y él decía, fulanito está allá, ¿no? O la mamá le decía, vas a comprar el queso. Dice, mamá, hoy la tienda está cerrada. ¿Cómo lo puedes saber? Vas porque el día es correcto. La tienda está cerrada. O sea, él tiene la información y eso no es que la canaliza, ¿sí? ¿Sabe? Es clarividencia pura, la ve, tiene la información, tiene toda la información, pero no al mismo tiempo. O sea, puede mirar lo que necesita y cuando lo mira lo ve, que sea ahora, en el pasado, en el futuro, en otras dimensiones, ¿no? Pero tú lo ves, cuando hablas con él a veces los ojos van abajo, ¿no? A la derecha, ¿no? Él mira, ¿no? Y después te contesta, ¿sí? Y eso llega cuando estaba tan pequeño. Lo que le pasó es que a 3 años, estamos hablando de un niño de 3 años, pero claro, con otras capacidades, ha mirado el mundo, la muerte del mundo. Ha mirado el planeta que empezaba a moverse en sí mismo y a caer. Y con su pequeño cuerpito de niño, el impulso fue ayudar al planeta, ¿no? Para sustentar el planeta. Pero él dice, era muy fuerte como esfuerzo y yo nunca he trabajado como he trabajado 3 años, porque en ese momento para mi cuerpo era realmente un esfuerzo muy grande. Y eso le iba a pasar muchas veces. Y cada vez él se ponía solo en su recámara para salvar el mundo. Pero ¿cómo lo salvaba el mundo? Lo acercaba a su corazón y lo hacía que ese movimiento se iba a establecer y a regresar a la norma, no caer. Pero pasaba horas, ¿sí? Y después menos y menos, y al final, ya con un impulso, llegaba a solucionar. Y así ha comprendido que los riesgos de lo que ahora vemos, él lo percibía en los años 60, ¿sí? Y dice, necesitamos que esa generación pueda comprender los riesgos que existen, por qué existen. Y que vamos por el otro lado, como decimos, ¿no? Que no vamos a la destrucción, no vamos a la eternización, a la vida eterna. O sea, el opuesto completo, ¿sí? Todo negro, todo blanco. Y por eso, empezando claramente también por sanaciones de hermanitos, de amigos, ¿no? Una vez estaba jugando y ha mirado en clarividencia que su amigo estaba en una piscina, en un lago, tenía problemas, dejó de jugar y regresó con el niño. Después empieza la formación,
pero claro, es una formación particular porque Ivo ha realizado las cosas como nosotros, la primaria, secundarias, hasta la universidad y después, pero sabiendo todo. Así que normalmente iba corrigiendo el profesor, que normalmente al profesor no le gusta mucho, y lo ponieron en situaciones especiales, ¿no? Porque sabía todo, y mucho más de lo que sabían los profesores, ¿no? Así era algo particular. Por ejemplo, estamos en los años soviéticos, ¿eh? Estamos en los años soviéticos. Empezó en Kazajistán y Rusia, y después muchas universidades soviéticas. Te puedes imaginar cuánto le gustaba las tonterías, o sea, muy estructurados, ¿no? Y él ha realizado en la universidad física y matemática, muy estructurado y científico, pero él se presentaba a cuando se necesitaba de realizar ¿cómo se dice? Las pruebas escritas a la universidad, ¿sí? Sí. Sí, sí. Si tenías que dejar el papelito como a la hora, a las 15, él llegaba como 3 minutos antes y simplemente escribía la pregunta y la solución. Y conseguía así. Qué fuerte. Y dice, a veces llegaba que no tenía ni tampoco el tiempo de escribir la pregunta, escribía solo la solución y conseguía. Pero dice, pensaban que copiaba, lo han puesto a realizar da solo, pero si tú les pedías, él también te realizaba todos los pasajes intermedios, pero si no, te decía simplemente la solución porque por él era... No le gustaba explicar todos los pasajes, dice, ese es el resultado, ¿no? Y ya era más fácil por él. Y empezó a trabajar a nivel de la eh, del, a nivel muy, muy elevados de la estructura gubernamental y académica soviética, precisamente en el tiempo en que se pasa de la Unión Soviética a la Rusia, ¿sí? ¿Sí? En esos tiempos. Así que ha conocido a Gorbachev, ¿no? Eso es el tiempo. Y le han dado un reconocimiento único al mundo. ¿Por qué? Porque han mirado que lo que decía él lo realizaba. Estaban programas públicos, televisivos, en donde cada semana, lo tenemos todavía, existen grabados en YouTube, él realizaba cada semana una previsión para el mundo, para la Rusia y para Mosca, ¿sí? De lo que iba a pasar en la semana. Y después lo invitaban la semana después para comentar lo que había pasado con relación a su previsión también. Eh, tenía contratos con las compañías aéreas para cancelar todo riesgo de caída de aviones. Contratos lo pagaban. Y cuando estaban problemas, lo llamaban y él hacía que el avión no caía. Y eso, o sea, y eso existe, eso no es algo de lo que podemos, o sea, existen los contratos, lo pagaban por esto y existen los datos. Está una entrevista hecha con una persona muy importante, porque era el jefe de toda la defensa de la aviación, no me acuerdo si civil o militar, de toda la región de Mosca, o sea, un militar de nivel muy elevado. Y él escribe, tenemos la entrevista, ¿sí? Trabajando con Grigori Grabovoi, hemos pasado con números para toda el área de emergencias aéreas que han llegado a cero. O sea, están los números, las estadísticas. Y claro, todo le demandaban y todo él hacía. Pero es interesante, y eso pienso que es muy ruso, porque si eso había pasado en España o en Italia, uff, lo mataban de muchas maneras, ¿no? Pero
en el sistema soviético y en los primeros años del sistema ruso, siendo muy materialistas, no tenían problemas. Dice, si funciona, funciona. Y ya. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, Claro. el primer encuentro fue con un director general de un ministerio en donde se encuentra, eso está escrito, está una persona que estaba presente que lo ha escrito. Eh, Director general del Ministerio de la Aviación, de donde todo salió, civil. Y ese director le dice, doctor Grabovoi, así usted piensa que es posible ver el pasado y el futuro. Y Grabovoi contesta, sí, yo lo puedo hacer. Él dice, bien, ahora me diga eso. Empieza a hablarle de una misión secreta en Afganistán, de lo que ha pasado. Es decir, ¿qué ha Wow. pasado en esa misión que ninguno podía saber porque era una misión secreta? ¿No? Él pide, es una maravilla, pide unas informaciones más y después dice, sí, lo que ha pasado es esto. E empieza a describir todo lo que... Y ese director se sorprende muchísimo porque dice cosas que ninguno sabía y empieza a corregir la versión oficial, porque la versión oficial era que, porque ha caído un avión, que fue un error del pilota. Y él dice, no fue un error del pilota, sino que existe un ataque, fue un ataque, y con ese ataque se bajó el avión. Y el director dice, yo le creo, no puedo modificar la versión oficial porque no tenemos las pruebas, no es suficiente esa, pero por lo menos puedo hablar con la viuda y decirle, ¿no? Y empieza, le hace otras dos preguntas así, dice, yo en una semana tengo que, porque encontrar posibles investidores en los aviones rusos, ¿no? Para vender los Tupolev, ¿no? Y están esas personas que pueden comprar. Qué me dice de esos? Y él empieza a decir, esa persona, eso es un alcoholista, atención con eso, ¿no? Con eso sí puede decir. Y todo era perfecto, ¿sí? Así que después de los test, ven que funciona y lo ponen a trabajar sin problemas. Y existe la Gaceta Oficial rusa, ¿sabes? La Gaceta Oficial es donde se escriben las leyes. En Rusia es también un periódico que habla de Grabovoi y de sus milagros. No los, dice un hombre espectacular y todo esto. Después, ¿qué pasa? Que Grabovoi hace dos cosas que lo ponen en... se enfrenta, ¿sí? Con toda la élite del poder ruso, porque está bien trabajar con el poder, no es malo, no es que el poder es malo por definición, pero no tienes que ser comido del poder, no tienes que ser el poder que te gobierna a ti, ¿sí? Y Claro. al final Grabova hizo dos cosas. Una, se ha, se ha puesto en competición electoral con Putin, ¿sí? Con el partido de Putin, de Medvedev. Eh, y claro, el día después, todo el aparato político se había puesto en contra de él. ¿M? Y, y no es solo esto, ya esto bastaba para crear un choque grandísimo. Tú puedes imaginarte la importancia que tiene Putin hoy, ¿no? Eh, era claro, era muy claro que se iba a enfrentar. Pero también realizó una declaración aún más impactante. Dice, ¿cómo es posible? Porque se candidó como presidente de la Federación Rusa, pero ¿qué puede ser de más impactante? Él declaró públicamente de ser la segunda venida de Cristo. O sea, que iba a regresar con la información de la vida eterna para todo el mundo de la resurrección, pero a ese nivel, a nivel crístico. Y eso, te puede, la iglesia ortodoxa, todos tenía, en pocos meses, todos los que lo apoyaban empezaron a contrastar. Y también le realizaron un proceso farsa, lo han mandado en Siberia, después de la Siberia ha salido, y siempre, eso es normal, ¿no? Que después de esas cosas
tienes problemas. Pero alguien le puede decir, pero con toda tu clarividencia, no era claro, no era bastante claro que realizar esas dos declaraciones te habría puesto, decimos, en la mierda completamente. Dice, sí, yo lo sabía, pero se tenía que cumplir, yo no sé qué, ¿no? Pero se tenía que hacer. Sí. Así que estamos en una situación muy, muy particular, porque tú puedes escuchar de muchísimos maestros, muchísimas personas que tienen mucha sabiduría, pero en ese caso tenemos una, eh, un maestro eh, que no solo habla, sino hace, ¿sí? Y no solo él hace por sí mismo, sino tienes pruebas oficiales que su enseñanza y su acción de pilotaje de realidad, como él lo llama, funciona. Porque te completo diciendo que habló con los gobiernos, él dice, bien, yo trabajo para vosotros, pero ustedes me confirman lo que hago, simplemente. Que lo que yo hago, ustedes me escriben, tú lo has hecho. Ellos dicen, sí, es un cambio eco, ¿sí? Y así tenemos no Grabovoi que dice yo he hecho esto, sino tenemos el científico de la Academia de Biología, es un ejemplo concreto de química, que le dice, si en esta reacción química voy a poner eso, ¿qué va pasando a ese? ¿Cuántos números de oxidriles van a cambiar? ¿Sí? Y él le dice 500.448, ¿no? Él lo hace y pasa así. Y tenemos la certificación del profesor que dice, sí, así me ha contestado y es real. O de las sanaciones, los médicos que lo dicen, o del hecho que ha trabajado a distancia con la NASA y la Agencia Espacial Rusa para el encuentro de la Estación Espacial Internacional con los Space Shuttle. Todo eso tenemos, o sea, son cosas ciertas, documentadas, ¿sí? Así, eso le ha servido a Grabovoi, porque en ese tiempo la gente cree a los científicos, la gente cree a la ciencia, a la documentación, a la certificación. Está bien. Así él llega con toda su certificación, laureas académicas y todo esto. Pero eso, disculpe, era solo para contestar cuando tú me dijiste cómo hace. Él ve, él sabe, ¿sí? Es conciencia directa, no es una información que hay una canalización, no es que un alieno que le habla, no, él tiene la posibilidad de ver las cosas y nos enseña cómo ver las cosas y cómo cambiar las cosas. Doy espacio porque no quiero hablar sin fermarme. Sí, me parece muy interesante todo lo que has explicado y necesario para saber un poquito más sobre la figura de Grabovoi, porque, claro, la mayoría de nosotros conocemos a Grabovoi por los famosos números de Grabovoi. Que, por cierto, quería hacerte una pregunta sobre esto. Se dice que los números son una entidad viva y por eso actúan y funcionan de esa manera. ¿Esto es así? Sí, es así, es así. Eh, si tú lo piensas, si tú piensas de eres Dios encarnado y que tú quieres pasar la información divina a todo el mundo, pero con un medio, con algo, es muy claro que utilizarías los números, porque es la materia más simple, ¿sí? Que va construyendo los pensamientos y la conciencia. ¿Sí? Un 7 siempre es un 7 para todos, de Arabia Saudita a Canadá. ¿Sí? Y es el pensamiento básico de Dios, con números, ¿no? Así que también existe la información, por ejemplo, en la Cábala hay muchas enseñanzas, ¿no? Que las letras, los números, que son intercambiables uno con otro, son como ayudantes que ayudan a Dios a crear,
¿sí? Y por eso realmente las secuencias numéricas de Grabovoi tienen la información. Se trata de subir, trabajando con las secuencias numéricas, hasta la fuente, lo que es realmente un 3, un 4, un 7, un 9, y utilizar esa fuerza combinándolas la una con las otras para realizar lo que queremos, ¿no? Mm, muy interesante. ¿Y por qué hay números que a veces se repiten? Que los vemos continuamente, 2 2 1 1 y cosas así. Eso no sé contestar porque no hay una enseñanza específica de Grabovoi sobre eso y podré simplemente eh, se puede imaginar, ¿no? Que es una información que regresa a nosotros, pero cuál es la información específica está relacionada con los números y con la conciencia de la persona. Eso como yo te puedo responder, pero no Mm, existe una enseñanza específica de Grabovoi. Pero sí existe enseñanza específica de Grabovoi sobre cómo trabajar con los números, sobre cómo llegar a difundir su enseñanza en el mundo y cómo realizar el proceso que él llama de salvación global y de vida eterna o de eterno desarrollo armónico, ¿no? Porque ese objetivo que él tenía a nivel divino antes de encarnarse y que tenía a 3 años de salvar el mundo, todavía es su objetivo. Su enseñanza se llama Enseñanza sobre la Salvación Global y el Eterno Desarrollo Armónico. ¿Sí? Y muy simplemente, él dice, cuanto más esas informaciones, de esa enseñanza específica que te habla de las posibilidades del ser humano, ¿no? De crear la realidad, se difunde, es la velocidad con la cual se realiza la salvación. Pero en ese momento, las, él llama la resistencia, porque él está trabajando mucho y está creando muchos problemas en el mundo, ¿sí? Y están muchos riesgos. Por eso Grabovoi ha abierto la posibilidad de trabajar con dispositivos para acelerar, porque tenemos el riesgo que, como tú ya dijiste cuando empezamos este encuentro, ese proceso de difusión sea demasiado lento, que las cosas precipiten, ¿sí? Y por esto Grabovoi ha introducido la posibilidad de utilizar tecnologías y la posibilidad de crear centros que él llama centros de eternidad. Eso es el proyecto del cual, sobre todo, quiero hablarte, me gustaría hablarte. De la posibilidad de crear esos centros, pero muchos, no solo en Europa, sino yo pienso también en América Latina, en donde existen un número fijo de dispositivos que Grabovoi ha realizado y esos centros van a ser como pilares de información luminosa sobre el planeta, en donde la información de la eternidad y de la vida eterna ya se desarrolla con muchísima fuerza y en donde ya es posible para las personas no morir, no envejecer. ¿Sí? Y eso va a ser claro, si vamos a realizar un número bastante de esos centros, vamos a cambiar todo el mundo. Yo podemos tener un objetivo limitado porque empezamos a cambiar el mundo con el cambiar en el lugar donde está el centro. ¿Me comprendes? Vamos a realizar como un pequeño mundo donde está el centro. 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a difundiendo, crear una red entre ellos y después el proceso va también solo, pero se necesita empezar con centros. Pero la idea es de realizar centros con muchos dispositivos, 28, pero también Grabovoi está dando la posibilidad de realizar centros más pequeños, ¿sí?
porque por la posibilidad de las personas de realizar esos centros, porque por el dinero, ¿sí? Así que podemos empezar a realizar también centros simplemente con 3 dispositivos y que sean muchos, que se pueden interrelacionar uno con otros. Vamos a explicar a ellos cómo hacer, cómo enseñar en esos centros también las tecnologías de Grabovoi para difundir, cómo utilizar sus dispositivos. Y eso es, para lo que yo conozco, el único proceso concreto de salvación global que se puede realizar, ¿sí? Porque los dispositivos ya existen, ya producen ese campo de información de eternidad, ¿sí? Y ya existe la enseñanza, o sea, él se ha preparado para ser listo para hoy. Y hoy él es listo para donar una concreta salvación global al mundo. Dice, va, ¿cómo tú puedes proporcionar una solución global al mundo, una salvación global al mundo? Pero eso es lo que estamos mirando, lo que estamos adentro. Muy bien. ¿Y en qué consiste esa tecnología? ¿Es alguna especie de energía o...? Sí, 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 sí. El aspecto básico es todo sobre la conciencia, ¿sí? Claro. El aspecto básico es sobre la conciencia. O sea, es una tecnología que te ayuda a conectarte con tu alma, con tu espíritu, con tus capacidades más profundas, ¿sí? Y que difunde por sí misma la información de la vida eterna, la información de la eternidad. Y también con los dispositivos que Grabovoi está realizando en esos años, no con los primeros, con los últimos, puedes difundir también las secuencias numéricas. O sea, los puedes programar para que difundan las secuencias numéricas sobre ese campo de eternidad. O sea, es el campo de eternidad, sobre eso, por ejemplo, la secuencia numérica para el desarrollo económico o para la sanación de riñón, ¿sí? Y sobre ese campo y la secuencia que se difunde, cursos sobre la enseñanza de Grabovoi, que la gente llega, estudia los textos de Grabovoi y practica. Y todo eso va creando un vortex, va creando un campo fuertísimo de transformación que las personas que viven en ese lugar van percibiendo, van experimentando, van realizando cambios en su vida. Muy interesante. ¿Podrías compartir con nosotros algunas secuencias de números para, bueno, para las cosas básicas, ¿no? Digamos, pues la salud, el dinero, Es que hay la muchas, conciencia, el ayudar para... hay muchas, y claro que puedo compartir una. Le voy a compartir una secuencia. Vamos a trabajar, si le gusta, por ejemplo, con algo que es interesante para todos normalmente. Podemos trabajar con esta. Es muy interesante. Los valores normales de las análisis de laboratorio. O sea, que tú vas, te hace la análisis del sangre, de lo que es, y todo llega en la norma. Eso significa la norma de todo adentro del organismo. ¿Sí? Ujú. Te voy a dar la secuencia. Si la quieres escribir y compartirla. Sí, yo la pongo en el... Perfecto. Es 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. Muy fácil. 1, 4, 8, 4 veces 9. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con la secuencia? ¿Nos la ponemos en algún sitio? Para trabajar con las secuencias, y me da gusto si yo doy indicaciones y después bajo del video van compartiendo las personas cómo trabajó y qué le pasó y vemos si lo podemos dar atención. Primero van dando la información muy clara de su objetivo. Su objetivo es que todos los procesos adentro de su cuerpo están perfectos en la norma. Y después se ponen a
percibir esa realidad y se conectan con cada número uno a la vez. Empiezan con el 1. Como hemos dicho, no solo estén a nivel del número, sino traten de subir para llegar al aspecto informativo del número. ¿Qué quiere decirnos? ¿Sí? Después el otro, que es el 4, después el 8, después el 9. Y el 9, eso lo hacemos 4 veces, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Es como continuar a empujar, a empujar, a empujar. Simplemente así, o sea, yo me concentro en la secuencia, una cifra a la vez, y después puedo empezar a trabajar con toda la secuencia. 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9, ¿no? De percibirla como algo junto, ¿sí? Si le pasa que la orden de los números le cambia, por ejemplo, que le sienten 1, 1, 8, 4 o 1, 4, 8, 9, está bien, pueden seguir su percepción y modificar la estructura de la secuencia según lo que están percibiendo. Pero a testar, percibir cómo es una y cómo es la oficial y cómo es la suya. Y que las personas, después de haber hecho esto, ¿sí? Sí tienen la posibilidad que hagan una toma de sangre para ver cómo son los Los valores. cómo son los valores, ¿sí? Y después comentamos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Y a nivel de economía, ¿tendrías por ahí alguna? Hay muchas, hay muchas. Te voy a enviar también unas secuencias para trabajar sobre la economía. Te lo puedo ahora también, un momento, vamos a... Te doy una sobre la economía, un momento. Bien, esa secuencia es muy poderosa y tiene más números. Se lo puedes escribir 419 espacio 318 espacio 889419898. ¿Cuál es el objetivo de esa secuencia? Es el desarrollo de una actividad económica hacia la eternidad. O sea que sigue siempre creciendo y siempre desarrollándose. ¿Sí? Pues fantástico, muchísimas gracias. Seguro que más de uno lo va a usar porque, bueno, estamos en unos momentos con unas crisis económicas tremendas. ¿Cómo es esto del rejuvenecimiento? Que tengo entendido de que también, no sé exactamente qué, creo que son unos cursos, ¿no?, que impartís. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, al final el rejuvenecimiento es necesario como herramienta para la vida eterna, porque no se puede imaginar una vida eterna de viejitos enfermos, ¿no? Está claro que para ingresar, también para que la gente pueda comprender qué significa vida eterna, tienes que proporcionarle una experiencia de cómo rejuvenecer, ¿sí? Porque al final la vida eterna es rejuvenecer constantemente, ¿sí? Es muy interesante porque por un lado la vida eterna es fija, no hay cambio, siempre vida. Pero por el otro es regeneración constante, ¿sí? Sin bajar de nivel. Y por eso la idea es, combinando la enseñanza y la tecnología, de lo que yo te había dicho, realizar cursos en uno de esos centros que ya existe en Italia, ¿sí? Con formación en línea, así que todas las personas puedan conectarse de todos los países que queremos. Está traducción al español también, y también está una parte que está en español directa del curso, en donde en 3 días las personas van
percibiendo realmente lo que estamos hablando, qué significa información de eternidad, qué significa vida eterna, qué significa reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, para unas personas puede pasar que una señora que no había las menstruaciones, que otra vez, ¿no? El cuerpo se activa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De reempezar, ¿sí? O sentirse más fuerza, sentirse más jóvenes, percibir la piel que tira, ¿sí? O sea, cosas así. Porque es posible, es definitivamente posible. Lo que es necesario es aprender esa posibilidad, aceptar esa posibilidad en nuestra cabeza, porque nosotros tenemos pensamientos que son en contra de esto, ¿no? Empiezan a decir, no es posible. No. Eso nos va ayudando, no ayuda, ¿no? Es lo que te iba a decir, que es muy fuerte, que sí tenéis pruebas de estas cosas, de estos... Sí, sí. Es que hay mucha resistencia también interior en nosotros, ¿no? Y que tenemos que limpiarla, ¿sí? Para dar espacio a la realidad de rejuvenecimiento, de la vida eterna, del mundo divino, porque el mundo divino realmente existe, no es una imaginación que nosotros tenemos, pero se trata de subir a ese nivel en donde estamos afuera del espacio del tiempo, somos afuera de las informaciones tridimensionales y de ahí insertar la información del cambio, de rejuvenecimiento. Y pero eso, ¿por qué con los dispositivos? Porque como hemos dicho, si yo estoy en un lugar donde esa información de la eternidad es tan fuerte, es mucho más fácil pasarlo a las otras personas. También simplemente que las personas se conectan con la tecnología y lo hacen ella misma, sin necesidad de un profesor. Sí, está el profesor, pero también está el trabajo individual, donde dispositivos como estos, ¿sí? Ya, pero en un sistema de 28, ¿sí? Trabajan. Y yo me despido con lanzando la idea de abrir esos centros pequeños también. Si hay gente que quiere abrir el centro con 28, perfecto. Si no hay, también está la posibilidad de abrir centros más pequeños, donde hablamos de un investimento claramente menor, ¿sí? Y de trabajar con ellos, de ayudarlos para que se desarrollen, siempre mirándolo como algo que, primero, ya solo los dispositivos crean ese campo de eternidad, de salvación. Grabovoi lo llama territorios de no muerte, ¿sí? Y sobre eso, cursos como lo que vamos dando ahora de rejuvenecimiento, ¿sí? O sea, tecnología y enseñanza al mismo tiempo. Y es importante que las personas se dan cuenta que realizar un investimento como ese, que es un investimento importante, va a ser la mejor cosa que pueden hacer en su vida, porque va dando en su casa posiblemente, si los tienen en la casa, la información de la vida eterna a su pareja, a sus hijos, a ellos mismos, a sus padres, ¿sí? Y más la posibilidad de desarrollar esa información con cursos, con actividades, ¿no? Haciendo que la información pueda surgir, ¿no? Ser más fuerte de día en día. Fantástico, muchísimas gracias por compartir esta información y por esa responsabilidad espiritual que tienes, ¿no? Para llevar este mensaje al mundo. Ha sido todo un placer, Stefano. Gracias, ha sido para mí un gran placer estar con ti y con vosotros, porque yo me siento conectado con todo lo que están escuchando. Y vamos a hacer otros encuentros si les gusta. Yo estoy disponible para siempre. Bien. Pues por supuesto, me parece una genial idea. Los datos de la Fundación Grabovoi los dejaremos en la descripción del vídeo y a vosotros muchas gracias por acompañarnos. Apóyanos con un like si te pareció interesante el contenido y hasta el próximo programa. Chao. Al próximo. Chao.